El gran monarca, tal como aparece en la tradición profética y en la imaginación espiritual del cristianismo, es un ser profundamente paradójico. Todo su ser está marcado por una personalidad de singular complejidad, forjada en el sufrimiento, templada en el fuego de las pruebas, pulida por contradicciones internas. No se ve a sí mismo como un rey según el mundo, sino como un siervo, un hombre cuya corona es invisible y cuyo cetro no está hecho de oro, sino de responsabilidad y sacrificio. Lejos de buscar el esplendor de los palacios y el aplauso de las multitudes, optará por la pobreza voluntaria, el despojo radical, hasta el punto de rechazar cualquier forma de riqueza material. Sin embargo, y este es el signo de la paradójica grandeza que lo habita, será rey. Y no un rey cualquiera, sino el más grande de los reyes. Porque reinará no por ejércitos ni por tesoros, sino por la autoridad irresistible que emana de la verdad y la justicia. Su psicología interior es una red de tensiones fértiles. Por un lado, será capaz de una dulzura extrema, llegando incluso a lavar los pies de la gente común, los pobres, los humillados, los olvidados por la sociedad. En este gesto de humilde servicio, expresará la profunda convicción de que el verdadero poder solo se manifiesta en la humillación voluntaria, que la gloria no se encuentra en el trono, sino en el polvo donde uno se une a los más desfavorecidos. Pero por otro lado, llevará dentro de sí una ira devoradora, una santa intransigencia frente al mal y a quienes lo encarnan. Esta ira no será la expresión de un orgullo herido ni de una violencia arbitraria, sino una reacción visceral de todo su ser ante la injusticia. Cuando se enfrente a los corruptos, a los manipuladores, a los destructores de la fe y la dignidad humana, su severidad será implacable. Se enfrentará a las fuerzas del mal, con la misma intensidad con la que apoya a los afligidos. Violentas batallas, tanto internas como externas, marcarán su reinado, porque no retrocederá ante la necesidad de arrancar las raíces del mal, incluso si eso significa quebrantarlo físicamente. Su difícil infancia, marcada por la proximidad al mal, profundas heridas e intensa soledad, moldeó este temperamento. Donde muchos se habrían hundido en el resentimiento, él eligió un camino diferente, el del radicalismo interior. Esta experiencia agudizó su capacidad para ver más allá de las apariencias, discernir intenciones ocultas y rechazar cualquier compromiso con la corrupción. Psicológicamente, es solitario, no por rechazo a la humanidad, sino porque sabe que ninguna multitud puede soportar el peso de su misión. Prefiere resolver sus problemas por sí mismo, retirarse al silencio para escuchar la voz de Dios, antes que dejarse atrapar por cálculos humanos. Su soledad es un espacio de prueba y fortaleza, donde aprende a esperar ayuda solo del Altísimo. En su concepción del servicio, encontramos una inversión radical de los valores mundanos. Para él, servir significa trabajar libremente por el bien común, sin buscar beneficio personal ni esperar recompensa. Considera la autoridad una carga y no un privilegio, una responsabilidad abrumadora y no una fuente de satisfacción personal. Cualquiera que se autoproclame rey por ambición u orgullo ya está perdido, pues ha traicionado la misión al traicionarse a sí mismo. El gran monarca, en cambio, sabe que su misión es una cruz, y que aceptarla es aceptar una carga inconmensurable. Su reinado se caracterizará por una actividad incesante. No se contentará con dar órdenes desde un palacio. Se desplazará de ciudad en ciudad, de región en región, caminando entre el pueblo, apoyando a los desfavorecidos, restaurando la justicia allí donde ha sido violada. Restablecerá el orden, no mediante leyes arbitrarias, sino restableciendo la primacía de la ley divina. Su mentalidad de siervo le llevará a elegir cuidadosamente a sus ministros, no por su habilidad diplomática ni por su riqueza, sino por su verdadera fidelidad a Dios y su capacidad para trabajar por la felicidad del pueblo. Su visión política es simple y radical. Solo habrá una política durante su reinado: servir a Dios primero. Así, este rey paradójico, el más grande precisamente porque se hace el más humilde, encarna una personalidad interior en la que se unen la pobreza voluntaria y la realeza deslumbrante, la tierna dulzura y la ira inflexible, la soledad habitada y el servicio incansable. Psicológicamente,
Es el espejo de Cristo Rey. Reina sirviendo, triunfa humillándose, lucha perdonando, pero también castigando, cuando la justicia divina lo exige. El gran monarca no poseerá nada y, sin embargo, reinará sobre todo, pues su realeza no provendrá del hombre, sino solo de Dios. Este rey que ha de venir, despojado de sí mismo, pero revestido de una misión increíble, es mucho más que un líder político. Es una figura mesiánica invertida, a diferencia de Cristo, quien es el verdadero Mesías.